Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es lunes 21 de agosto y día de descanso. Damos gracias a Dios por permitirnos el descanso, para descansar el cuerpo, también para estar con familia, amigos. Entonces vamos a orar, darle gracias al Señor, a poner esta semana que empezamos mañana en sus manos, que va a ser una semana más corta. Y recuerden que mañana martes no solamente iniciamos la semana, sino que tendremos esta reunión especial de la cual se ha compartido la invitación. Va a venir una persona a darnos un testimonio muy especial en la iglesia mañana a 7 de la noche. Al finalizar esta meditación de la palabra, vamos a volver a hacer la invitación. Así que yo los invito a que oren conmigo, pongamos esta nueva semana que iniciamos mañana en las manos de Dios y hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Bueno, Señor, te damos gracias por este fin de semana largo hasta el día de hoy, todavía en día de descanso. A los que salieron, que tú los traigas con bien, los termines de traer con bien. Gracias por permitirnos el descanso para estar con familia y amigos. Señor, te pedimos también por esta nueva semana que iniciemos una semana de tu mano, que tú nos des fuerzas nuevas y que tú nos alientes y nos ayudes y nos acompañes en todas las labores que realizaremos esta semana tus hijos. Señor, bendícenos en esta noche y bendice también, Señor, tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Lucas, capítulo 3, y es el anuncio de Juan el Bautista, es como el llamamiento de Juan el Bautista. Vamos a leer desde el versículo 1, en donde va a hablar acerca de los gobernadores en la época y incluso de los sumos sacerdotes, y después va a hablar de el trabajo o la labor que hacía Juan el Bautista. Yo le voy a leer Lucas capítulo 3, le voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Este inicio, el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, nos va a hablar acerca de Juan el Bautista y cómo se empieza su ministerio. Ahora, no es lo primero. En el capítulo 1 vamos a tener el anuncio del nacimiento de Juan y una historia especial con su padre Zacarías, que vamos a mencionar enseguida cuando volvamos a mirar el pasaje. Pero lo primero que nosotros nos encontramos es el año 15 del imperio de Tiberio César, y nos menciona a todas las autoridades de la época. La razón por la cual la palabra de Dios hace este tipo de comentarios es porque la revelación de Dios, y hemos hablado mucho de revelación de Dios, el significado de la palabra revelación es que Dios se da a conocer, Dios quiere que le conozcamos, y Dios se revela, Dios quiere que nosotros le conozcamos en medio de un momento histórico. Dios es un Dios que se mueve en medio de la historia. Es un Dios que permite los gobiernos. La palabra nos dice que toda autoridad civil es puesta por Dios. Es un Dios que está pendiente de todas estas cosas. Eh, Hay gobiernos buenos, gobiernos malos, no dependen de Dios. No es que Dios decida si van a ser buenos o malos, es simplemente Dios permite eso para el propósito más grande de Dios, que es en este momento de nuestra historia el regreso de su Hijo Jesucristo y la salvación de quienes creímos en Él. Entonces,
estos primeros versículos que nos hablan de Tiberio César, el emperador, del gobernador de Judea, Poncio Pilato, de Herodes, el tetrarca de Galilea, de todas estas personas nos está diciendo, Dios es un Dios que se da a conocer en medio de la historia, en medio del tiempo, conoce nuestros tiempos, conoce el momento histórico que vivimos y conoce todo lo que está sucediendo alrededor políticamente, económicamente, y tiene cuidado de que su revelación a sus hijos nos llegue en medio de estos momentos. Después, ahí cuando empezamos a hablar de Juan, y es este el momento importante de los evangelios, porque cuando dice, vino palabra de Dios a Juan, hablamos de que no había palabra de Dios a un profeta desde el Antiguo Testamento, eso es a lo que se le conoce como 400 años de silencio, porque hablamos del silencio profético, no se levantó una voz profética hasta que Juan es llamado por Dios para profetizar. Dios no simplemente guarda silencio, sino que está esperando y aguardando el momento para su revelación, lo mismo que hace en nosotros y en nuestras vidas, aguardando y esperando el momento para su revelación. Y se menciona que Juan es hijo de Zacarías, del cual se menciona toda la historia en el capítulo 1 cuando se le aparece el ángel en el templo, cuando le dice que va a tener un hijo, cuando Zacarías sale del templo y queda sin voz, no puede hablar, toda la historia de Zacarías nos está contando. Dios no es un Dios que va como improvisando, sino que va preparando todo. Y precisamente se menciona la cita de Isaías, un Dios que desde antes, muchísimo antes en la historia, había preparado esta voz que clama en el desierto. Por eso nos dice que Juan estaba en el desierto, cuando Dios lo llama a hacer la proclamación para anunciar la venida de Jesús. Y todo el ministerio de Juan el Bautista, de que probablemente las palabras más conocidas de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca, refiriéndose a Jesús. El llamado de Juan a proclamar a Jesús y a preparar el camino para cuando Jesús viniera. Y por eso él llega en esa región del Jordán, que es el río Jordán, a predicar un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Precisamente con la idea de predicar que la gente se arrepienta de sus pecados y sean perdonados para preparar el camino de Jesús, quien vendría con toda autoridad a perdonar los pecados de los hombres. Este trabajo, esta labor de Juan, es muestra de cómo Dios se va moviendo en el mundo, de cómo Dios se mueve en nuestras vidas, de cómo Dios está obrando en medio de la historia, en medio de los tiempos. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando y se sigue moviendo para que el mensaje de su Hijo Jesucristo siga impactando vidas y corazones y siga cambiando y transformando nuestras propias vidas. Con esta meditación ya le voy a invitar a que oremos. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra y por la forma en la que tu palabra nos muestra que tú actúas en la historia y nos da la seguridad de que eres un Dios que sigue actuando en medio de nuestras vidas, en medio de todo lo que está aconteciendo en la ciudad, en el país, en el mundo entero. El Dios que es consciente, sabe lo que está sucediendo, muchas cosas las ha permitido y el Dios que está usando todas estas cosas para que la palabra de Cristo se siga expandiendo y pueda allanarse el camino para la segunda venida de Cristo a la tierra. Señor, bendícenos, bendice esta nueva semana que iniciamos, una vez más te oramos por ella, el tiempo de mañana en la iglesia a las 7, el testimonio que se va a dar mañana, que tú seas transformando y cambiando y convenciendo personas y vidas a través de la vida de la persona que nos va a acompañar mañana. Señor, bendícenos en esta noche y cuida de nosotros. En el nombre de Jesús te oramos. Iglesia, que el Señor los bendiga y recuerden, que tengan un buen inicio de semana y recuerden la invitación mañana, martes 7 de la noche, es entrada libre, puede invitar personas, seguro que el testimonio de la persona que nos va a acompañar mañana va a ser de gran bendición para muchos. Va a ser mañana martes a las 7 de la noche en el horario de la reunión de varones, pero va a ser abierto, pueden ir todas las personas que quieran estar allí y acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.